Hola viajeros del tiempo, yo soy Lucas Hernández, bienvenidos al canal Cómo era el mundo. Antes de iniciar el video te pido que te suscribas al canal, le des like al video, dejes un comentario y actives las notificaciones para que sepas cuando subo contenido. En este video vamos a ver el comportamiento de la sociedad y la cultura de la época, enfocándonos en la sociedad occidental, de la cual es la que se tiene mayores detalles, sobre todo en Europa y América, observando los cambios en varios de los ámbitos como música, cine, literatura, estilo de vida, entre otros. Para iniciar, vamos a ver los sucesos más importantes de esta década. El 14 de abril de 1900 se da apertura a la Exposición Universal de París, que fue visitada por 48 millones de personas. En esta exposición se muestra la primera escalera mecánica de la historia, lo cual genera una considerable expectación en esa época. Cabe resaltar que durante estas exposiciones se exhibían las últimas creaciones de ingeniería, diseño, arte y ciencia, con el objetivo de mostrar los últimos avances tecnológicos de la modernidad en estos campos. El 25 de agosto de 1900 fallece a los 55 años el alemán Friedrich Nietzsche, quien fue un notable filólogo y filósofo, autor de las obras Así habló Zaratustra, La voluntad de poder, El origen de la tragedia, Gaia Ciencia, Verdad y mentira en el sentido extramoral, entre otras. En ese mismo año, el 30 de noviembre, durante su exilio en París, fallece el escritor británico Oscar Wilde, máximo representante de la literatura de la estética del decadentismo. Dentro de sus obras más célebres encontramos El príncipe feliz, El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto y Salomé, entre otras. El 10 de diciembre de 1901 se realiza la primera entrega de los premios Nobel, en las categorías de física, química, fisiología o medicina, literatura y paz, para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades. Durante el mes de junio de 1902 se termina de construir el edificio Flytree en Nueva York, que es considerado el primer rascacielos de Estados Unidos. El 24 de julio de 1902 en Perú, el explorador y agricultor peruano Agustín Lizárraga descubre Machu Picchu, antiguo poblado incaico construido antes del siglo XV en la cordillera oriental del sur de Perú. El 1 de enero de 1903 en París, Francia, Joseph Charles Mardrus publica la primera versión completa en una lengua occidental del legendario libro Las Mil y Una Noches. Ese mismo día en España aparece el primer número del periódico ABC. El año 1903 en Estados Unidos fue muy importante para su industria. Esto se debe a que en junio en la ciudad de Detroit, Henry Ford funda la empresa de automóviles Ford Motor Company, y en agosto se funda la empresa de motocicletas Harley Davidson Motor Company. El 22 de marzo de 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía a color. El 30 de abril de 1904 en los Estados Unidos comienza la Exposición Universal en la ciudad de San Luis, la cual fue visitada por 19 millones de personas. El 11 de agosto de 1904 en Colombia, Gabriel Posada y Valerio Tobón fundan la empresa Postobón, bajo la sociedad Posada y Tobón. Esta es una de las empresas más importantes del país. Su primer producto fue llamado Cola Champaña. La primera planta se ubicaba en Medellín, y debido a la accidentada geografía del país y a las precarias redes de distribución, se abrieron dos fábricas en Manizales y en Cali en el año 1906. Postobón ha dejado momentos que son recordados hasta el día de hoy en mi país, entre campañas publicitarias y el sabor de sus gaseosas. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu sabor favorito de esta marca y si aún continúa comercializándose. 24 de marzo de 1905. En Amiens, Francia, fallece el célebre escritor Julio Verne, aquejado por una diabetes. Dentro de sus novelas más famosas y exitosas encontramos La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, entre otros.
Como dato curioso, uno de los primeros libros que leí en mi vida fue Miguel Strogoff, el cual narra la aventura de este recorriendo Rusia con el objetivo de entregar un mensaje al zar. Te lo recomiendo. En el año 1906 en Estados Unidos se realiza la primera emisión radiofónica. El 30 de septiembre de 1907 en Chile se crea la Reserva Nacional Mayeco, primera área silvestre protegida de Chile y de Latinoamérica. En el año 1907 se establece la empresa de textiles Coltejer en la ciudad de Medellín, la cual fue una de las empresas más relevantes de una naciente industrialización en Colombia. Esta empresa cesó sus actividades en el año 2023 tras 116 años de historia. El 25 de mayo de 1908, en Buenos Aires, Argentina, se inaugura el Teatro Colón, con la representación de la ópera Aida, obra del compositor italiano Giuseppe Verdi. El 16 de septiembre de 1908, en Estados Unidos, William Crapo Billy Durant funda la empresa de automóviles General Motors. A finales del año 1909, Gaston Leroux estrena la novela El fantasma de la ópera, que está inspirada en los acontecimientos históricos ocurridos en la Ópera de París durante el siglo XIX. En esta década, en la música, predominaron los instrumentos de viento, además del piano. La música clásica seguía siendo la de mayor consumo, esto gracias a las múltiples óperas que se presentaban en América y en Europa. A finales de la década se inicia la popularización del jazz en Estados Unidos, de la cual se desarrollarán más géneros musicales, los cuales veremos en futuras ediciones. Además de esto, cabe resaltar la creación del sello discográfico RCA Records en ese mismo país en el año 1900. En Latinoamérica, más precisamente en Argentina, el tango inicia su masificación. Aunque esta música ya tenía más de 50 años sonando en los puertos de Buenos Aires, será el género musical predominante en las siguientes décadas, llegando a casi todos los países de Sudamérica. Esto se hará de la mano de muchos exponentes que encontraremos más adelante en este viaje. En Brasil se da inicio a la industria nacional de la música con la primera grabación efectuada en ese país en el año 1902, la cual veremos más adelante en el video. Aunque en Colombia no se tienen registros de música durante esta época, se puede resaltar que la Academia de Música de Bogotá se convierte en el Conservatorio Nacional, el cual continúa funcionando hasta el día de hoy. Escuchemos un poco de lo que sonaba en esa época. Pauta executada por Batato Silva para cada Edson Rico. Hey, Mr. Frank Morgan, Lambert Records. Johnny Steele has an Oldsmobile, he loves the deer.
sabes que te amo y te aprecio. You're a grand old flag, you're a high-flying flag. Take me out to the ball. En el cine, esta década es decisiva para su desarrollo, debido a los constantes avances. Un ejemplo de esto es que durante la Exposición Universal de París, en el año 1900, se consigue por primera vez la sincronización entre el sonido y la imagen al estar proyectando una película de cine. Otro de los avances fue en 1909, cuando en Gran Bretaña se presenta por primera vez al público el cine en color. Esto se ve gracias al sistema Cinemacolor inventado por George Smith. En 1908 se dio uno de los primeros cambios en la industria norteamericana, debido a que los estudios gradualmente se mudaron de Nueva York, que era la ciudad donde se desarrollaba la industria, hacia Jacksonville, Florida. Durante ese año, al menos 30 empresas cinematográficas empezaron a establecer sus producciones en esta ciudad, atraídas por su clima templado en invierno, su fácil acceso por ferrocarril y una mano de obra más barata que en Nueva York. Aunque unos pocos años después se marcharon debido a los fenómenos climáticos extremos de la costa este y a motivos políticos, casos que veremos en el siguiente capítulo. En ese mismo año, Kallen Studios fue el primero en llegar a Los Ángeles, California, más específicamente a Hollywood, que será el nombre de referencia para una de las industrias más grandes y rentables a nivel mundial hasta la actualidad. Durante esta década se estrenaron varias películas de corta y larga duración. Entre ellas encontramos El viaje a la luna, la primera película del género de ciencia ficción, producida por Georges Méliès y estrenada en el año 1902. También encontramos la primera adaptación cinematográfica de Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en el año 1903. El primer largometraje documentado de la historia, Lubin's Passion Plays, una representación de la pasión producida por Lubin Manufacturing Company. El film fue dirigido por Sigmund Lubin y se dividía de 31 partes con una duración total de 60 minutos. Fue estrenada también en el año 1903. El Barbero de Sevilla, dirigida por Georges Méliès y estrenada en el año 1904, basada en la obra del mismo nombre escrita en el siglo XVIII por Pierre Beaumarchais. Number of Faces of Funny Faces, el primer cortometraje de dibujos animados estrenado en el año 1906. El Eclipse, el cortejo entre el sol y la luna, película muda francesa filmada en 1907 por el director Georges Méliès. 20.000 leguas de viaje submarino, adaptación del libro de Julio Verne, cortometraje mudo de la productora francesa Star Film, del año 1907, dirigido y protagonizado por Georges Méliès. Los últimos días de Pompeya o la destrucción de Pompeya, película italiana del género colosal basada en la novela homónima de 1834 escrita por Edward Buller. La película fue dirigida por Luigi Maggi y se estrenó en diciembre de 1908. En Buenos Aires se estrena la primera película argentina con argumento, La Revolución de Mayo, dirigida por Mario Gallo en 1909. The Road to the Heart, cortometraje mudo estadounidense, una comedia dramática dirigida por David Ward Griffin y producida por la Biographic Company de la ciudad de Nueva York en 1909. Como último dato sobre el cine, durante esta década en Colombia se producen los primeros cortos cinematográficos. Lastimosamente no tenemos registros de ellos. La generación que vivió estos sucesos fue la generación perdida,
que se define como las personas nacidas entre 1883 a 1909. Se llamaron de esta manera debido a que se refiere al espíritu desorientado, errante, sin dirección de muchos de los supervivientes de la guerra en el periodo inicial de la posguerra, la cual veremos en futuros videos. Uno de los contrastes más notorios en referencia a la actualidad es en el tiempo de esperanza de vida, debido a que en esa época era mínimo, llegando a solo los 32,3 años en hombres y a 36 años en las mujeres. Esto se debe a muchos factores adversos, como el poco desarrollo de la medicina o las condiciones socioeconómicas en las que vivía esta población. Otro factor importante a recalcar son los niños, los cuales tenían una tasa de mortandad muy alta en sus primeros años de vida por los factores anteriormente mencionados. Otra diferencia con la sociedad actual es el trabajo infantil, lo cual en esa época era algo muy normalizado en cualquier tipo de labor. Una de las soluciones que se empezó a implementar durante esta década fue la mayor alfabetización en las escuelas, previniendo el retiro a tempranas edades para ir a laborar. Durante esta década el mundo vivió muchos cambios como sociedad. Otro de ellos fue el voto femenino, el cual ya había sido implementado en Nueva Zelanda en el año 1893 y que durante esta década fue implementado en Australia en el año 1902 y en Finlandia en el año 1907. El caso del país escandinavo fue muy diferente a los otros dos debido a que este dio posibilidades a las mujeres de ser elegidas mediante el voto popular. Otro de los cambios en la sociedad fue en los temas laborales, debido a que los trabajadores desataron múltiples huelgas y protestas en contra de las condiciones precarias, además de los extensos horarios y los pagos tan bajos con los que eran remunerados. Uno de los primeros en cambiar este modelo fue Henry Ford, quien ajustó los salarios con el fin de que sus empleados fueran también sus clientes y pudieran adquirir un vehículo. Y estos fueron los cambios culturales y sociales más relevantes de esta década, los cuales son el paso inicial hacia el acelerado desarrollo que se vivirá a través del tiempo y que veremos en más capítulos. No siendo más viajeros, les comparto mis redes sociales en la parte de abajo y en la descripción para que me sigan. Mi nombre es Lucas Hernández, esto fue Cómo era el mundo, nos vemos en otro video. Gracias totales.